YouTube para los hermanos que no pudieron venir hoy día por enfermedad, ¿cierto? Y llegar a lugares que quizás presencialmente no llegaríamos. Quiero compartir hoy día una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que está en 2 de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1, vamos a leer. Segunda de Samuel, ahí está, dice de la siguiente manera: el rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, éste le preguntó: ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, su majestad. Todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, le respondió David. A las órdenes de su majestad, respondió. El 7 dice: no temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo: ¿a quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Yo estoy para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba, ¿a dónde? A la mesa del rey. Quiero compartir en esta noche una palabra de parte del Señor, la cual la he denominado de la desgracia a la mesa del rey. De la desgracia, ¿cierto?, a la mesa del rey. Amén, Señor. Y quisiera situar esta historia también en nuestra vida, ¿cierto?, como hijos de Dios. Porque nuestra vida como hijos de Dios, antes de conocer al Señor, es una desgracia. Sí, pero cuando Jesucristo llega a la vida de una persona, de una familia, Jesucristo desde esa desgracia los hace sentarse a la mesa del rey. Amén. Amén. Por lo tanto, la vida de Mefiboset es una vida que cada uno de nosotros venimos. Mefiboset era un hombre llamado a ser príncipe. Él era nieto del rey Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl? ¿Cierto? Por lo tanto, él nació como príncipe hasta alrededor de los 5 años. Cuando por un descuido de la nodriza, ¿cierto?, que lo cuidaba, se le cae el niño y por accidente, ¿cierto?, queda paralítico de ambos pies, ¿cierto?,
sus 2 pies, lamentablemente, él no puede caminar, queda lisiado. Por lo tanto, vemos que él pertenecía a la realeza, ¿cierto?, de Israel. Pero a raíz de este accidente, a raíz de todo lo que aconteció también con su abuelo, con su padre, él pasa también a vivir en la desgracia. Debemos comprender también que en la historia de Mefiboset está el rey David. El rey David, si usted bien lo recuerda, también fue rey de Israel, ¿cierto? Y siempre tuvo una gran lucha con Saúl. Saúl, siendo el primer rey de Israel, lo persiguió, ¿cierto? Pero David no quiso pagar mal con mal. Al contrario, David lo que quiso hacer es honrar precisamente la amistad y el pacto que hizo con Jonatán, hijo del rey Saúl. Por lo tanto, la historia de Mefiboset se unía con el rey David. Pero para David a lo mejor hubiese sido lo más fácil olvidar ese pacto. Olvidar, ¿cierto?, el trato que tuvo con Jonatán. Sin embargo, a pesar de todo lo que vivió, a pesar de todo lo que sufrió con Saúl, David quiso honrar el pacto con Jonatán y llamar, ¿cierto?, al último descendiente que tenía Saúl, que era precisamente Mefiboset, y traerlo a la mesa del rey y tratarlo como un príncipe real. Esta historia de misericordia a nosotros nos muestra el valor de la cruz de Jesucristo. Esta historia que nosotros vemos entre Mefiboset y el rey David nos muestra, cierto, que hay una gracia inmerecida que nosotros no merecíamos, que nosotros éramos culpables, al igual que Mefiboset, por nuestra historia, porque Mefiboset iba a ser condenado con su historia, no podía ir a la guerra, estaba tullido de ambos pies, ¿cierto? Estaba exiliado en Lodebar. Por lo tanto, era culpable, no había un propósito, no había vida. Sin embargo, hasta que aparece el rey David y le da vida. Amén. Igual que nosotros, ¿cierto? Como Mefiboset, hemos sido llamados por el rey a pesar de nuestra historia, a pesar de tu pasado, a pesar de tu familia, a pesar de tu economía, a pesar de todo eso. Tú has sido llamado por Jesucristo a una gracia inmerecida. Amén. Y te has sentado en lugares celestiales. Amén. Por lo tanto, Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Dios es un Dios de cambio. Amén. Él quiere restaurar tu vida, restaurar mi vida y sacarnos de Lodebar, sacarnos, ¿cierto?, del exilio espiritual que mucha gente hoy día vive y traernos nuevamente nuestra mente, nuestro corazón y nuestra familia a sentarse en la mesa y comer con Él como parte de la realeza. Amén. Por eso es importante que la historia de Mefiboset nos debe llevar a pensar en la historia de la gracia. Gloria a Dios. En la historia, ¿cierto?, donde nosotros vivíamos una vida, dice el apóstol Pablo, sin Cristo. Amén. ¿Cierto? Estábamos condenados. Había una condenación sobre usted, una condenación social, una condenación espiritual. Sin embargo, en la cruz del Calvario, en la cruz, ¿cierto?, allí donde padeció nuestro Señor Jesucristo, nos dio la oportunidad de participar de la herencia incorruptible, ¿cierto?, que es esa herencia que está allí en los cielos. Amén. Aún como Mefiboset no lo merecíamos, sin embargo, al Señor le plació que usted hoy día se siente hoy día en este lugar y participe de la comida del Rey. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, necesitamos comprender que Dios te ha sacado de tu vacío. Amén. Y te ha llevado a un sitio real de restaurar tu vida, tu familia, ¿cierto? Y sobre todo tu mente. Pero Dios también quiere restaurar tu pasado. Sí, Señor. Muchas personas, hermanos, hermanas, cargan con un pasado al igual que Mefiboset. Sí, Señor. ¿Cierto? La historia de sus abuelos, la historia de sus padres. Y pareciera ser que la culpa la cargan ellos. Sin embargo, Dios en esta noche quiere sacarte de ese sitio. Amén. Y volver a ponerte en la realeza y que puedas comprender que todo lo que tú tienes es simplemente por la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la gracia es gratuita. Amén. Usted no tiene que pagar para salir de Lodebar, porque Él ya pagó el pasaje. Él lo pagó en la cruz. Él te sacó de tu desgracia y te puso en una vida con propósito. Bendito sea el Señor.
Por lo tanto, hermanos, veremos tres aspectos que son interesantes en la vida de Mefiboset. Miren, primero, situación desfavorable. Versículo 1. Una situación desfavorable. Dice, ¿cómo dice? El rey David y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba ¿cómo? Siba, mandaron a llamarlo. Cuando Siba se presentó ante David, este le preguntó, ¿tú eres Siba? A las órdenes de su majestad respondió él, ¿cierto? Entonces, primero que debemos considerar que Mefiboset vivió una situación desfavorable. Sí, Señor. Muchos de nosotros no buscamos, ¿cierto?, cómo vivimos. Cuando pequeños nosotros nacemos en una familia, nacemos en un contexto social, en un contexto familiar, por lo tanto venimos solamente al mundo. Amén. Al igual que Siba, o sea, al igual que Mefiboset. Sin embargo, como yo les mencionaba, el rey David quiso honrar este pacto que él había hecho con Jonatán. No pagó mal por mal lo que Saúl le había hecho a David. Así es, Señor. Ahora, ¿cuántos de nosotros a lo mejor podríamos pagar mal por mal? ¿Cierto? Y también nos enseña el rey David en este pasaje que nosotros también somos llamados a misericordia. Amén. Amén. Hemos sido llamados a tener misericordia con nuestro entorno y a honrar lo que Dios nos ha dado. El cristiano debe ser un cristiano que honra lo que dice, ¿cierto? Lo que promete lo debe cumplir. Nosotros somos llamados a ser de palabra, al igual, ¿cierto?, que nos enseña el rey David. Ahora, usted dice, ¿dónde aparece este pacto? Miren, 1 de Samuel 20:14, dice así: y si todavía estoy vivo, cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que tú seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuenta de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar un voto de el pacto bajo juramento. Juramento. Por lo tanto, ahí tenemos, ¿cierto?, este pacto que hace David con Jonatán. Este pacto, ¿cierto?, que cualquiera se hubiese olvidado de aquello, ¿cierto? Ya David había llegado a una posición real, Dios lo había honrado, y David podría haber olvidado eso. Pero al igual que David, Dios no se olvida de usted. Amén. Amén. Dios no se olvida de lo que tú estás viviendo. Amén. Dios no se olvida de lo que tú has pasado para llegar acá. Al igual que David, Dios honra el pacto, ¿cierto?, que hizo Jesucristo con la humanidad en el Nuevo Testamento, de este nuevo pacto donde usted también recibe esta gracia que no la merece. Amén. Dios hizo honrar este pacto en Jesucristo. Amén. Por lo tanto, ya no hay más pactos que hacer. Solamente el pacto que hizo Jesús, ¿cierto?, en el nuevo pacto, es el último pacto que nosotros tenemos. Amén. Y ese pacto nos promete, ¿cierto?, que cada vez que usted va a la presencia del Padre mediante Jesucristo, usted obtiene el perdón de sus pecados. Amén. Entonces, este nuevo pacto es un pacto perpetuo que está en Cristo el Señor. Amén. Es, por lo tanto, la historia de Mefiboset es una historia de gracia inmerecida. Gloria a Dios. Inmerecida. Mire el 3, el 9:3. Dice, no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios. Volvió a preguntar el rey nuevamente. Sí, su majestad, todavía le queda ¿a quién? A Jonatán, ¿cierto? Jonatán. Un hijo, ¿cómo estaba? Ungido de ambos pies. Le respondió Siba. ¿Y dónde está? En Lodebar. Vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a su casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar.
Ahora, aquí hay un personaje clave también, no sé si usted lo logra ver. Siba, ¿cierto? El administrador del palacio del rey. Siba responde al llamado que hace David y va a buscar ¿a quién? A Mefiboset. ¿Cuántos de nosotros tuvimos un Siba en nuestra vida? Amén. Que nos llevó a conocer al Señor? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido un Siba y queremos ser un Siba de alguien y llevar, ¿cierto? Y honrar este pacto que hizo Dios con la humanidad? La iglesia, yo lo veo por lo menos, es llamada a ser este Siba. Es llamada a traer a aquellos que están en Lodebar y traerlos, ¿cierto? A la realeza, a este lugar donde el Señor pagó para que pudiesen venir. Amén. Ahora, ¿dónde parte la desgracia? Miren, segunda de Samuel 4:4. Aquí parte la desgracia de Mefiboset. Dice, por otra parte, ¿qué cosa? Jonatán, hijo de Saúl, tenía... ¿Cuántos años tenía Mefiboset? 5 añitos. 5 añitos tenía, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de ¿quién? De Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro se le cayó y por eso quedó cojo. O sea, no tuvo la culpa de lo que le pasó, no tuvo la culpa de lo que le sucedió. Entonces la desgracia de Mefiboset era grande, porque no solamente era tullido de ambos pies, sino que también quedó huérfano. Quedó huérfano, porque perdió a su padre y perdió a su abuelo. Y más encima se le cae la nodriza, dice el texto, ¿cierto? Por el apuro, por el susto, y queda tullido de ambos pies. Entonces, ¿cuántos de nosotros a lo mejor pensamos igual que Mefiboset? Que nuestra vida hoy día es una desgracia. Que nuestra vida hoy día, ¿cierto?, no tiene solución. Que ya venimos marcados por nuestros antepasados, venimos marcados por nuestra historia familiar y podemos pensar que al igual que Mefiboset, nuestra vida es una completa desgracia. Pero déjame decirte algo, que en medio de esa desgracia, no solamente social, sino también espiritual, emocional y mental, Dios puede sacarte de esa desgracia y traerte a la mesa del Rey. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Porque la vida de Mefiboset dio un giro completamente. Pero cierto, tenía elementos desfavorables. Era inválido. Al ser inválido no podía ir a la guerra. Por lo tanto no servía para la nación. Al ser inválido, ¿cierto?, no podía participar de los ritos religiosos. Al ser inválido, ¿cierto?, no servía prácticamente para nada. Al ser huérfano también, ¿cierto?, tenía que ser cuidado por su nodriza, tenía que ser cuidado en otro lugar. Y más encima, ¿vivía dónde? En Lodebar. Lodebar significa sin pasto. O sea, dicen algunas traducciones que Lodebar era un sitio completamente árido. Un sitio que quedaba lejos de Jerusalén. Por lo tanto, los que vivían en los extremos de Jerusalén no podían ir al templo. Imagínense él que era paralítico. Por lo tanto, vivía una situación de desgracia no solamente social, física, sino espiritual. Aleluya. Y Mefiboset vivía en esa desgracia. Vivía en Lodebar, el pequeño pueblo, ¿cierto?, donde no abundaba nada, no había nada. No llegaba la ley, no llegaba absolutamente nada. Entonces la desgracia de él era tremenda. Ahora, nuestra vida alejada del Señor se puede reflejar en Mefiboset. O aún estando en Cristo, no podemos a lo mejor comprender la posición que el Señor te ha dado a través de su sacrificio. Mucha gente viviendo en Lodebar, mucha gente viviendo, ¿cierto?, en una esclavitud mental y en una esclavitud espiritual, donde no hay salida. ¿Cuántos de nosotros pasamos por Lodebar? Al igual que Mefiboset, donde tenemos luchas constantes. Lo que nos dicen lo creemos. Creemos que somos torpes, creemos que somos aquí, creemos que somos fracasados, creemos que somos buenos para nada, creemos, ¿cierto?, que no hay solución, creemos que el sistema nos abandonó, creemos que... Y lo peor de todo es que lo creemos. ¡Aleluya! Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que no es así. Amén. Que en Cristo tu vida es valiosa. Amén.
Amén, que en Cristo tu familia tiene un valor. Y tiene tal valor que le costó la vida al Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. O sea, el valor que usted tiene es tan grande que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Miren, les voy a contar la historia de hace muchos años. No hace muchos años. Hace poco tiempo, un pastor en su oficina recibe a un joven que precisamente le recordaba a Lodebar. Un joven que vivió en Lodebar por muchos años y nosotros lo llevamos a lo espiritual. Un joven que fue abandonado 5 días, a los 5 días fue abandonado por su familia, por su madre, en una supuesta adopción que nunca se hizo valer, en un supuesto refugio donde la familia que tenía que dar abrigo no le dio abrigo, donde la familia que tenía la responsabilidad de darle comida no le daba, y ese joven vivía en Lodebar. ¿Cierto? Una situación que socialmente a lo mejor iba a vivir discriminación. Ese mismo joven llegó, ¿cierto?, a una oficina pastoral y le contó la historia a este pastor. Desde los 5 años que vivía en la calle hasta los 14 años aproximadamente, vendiendo parches que los vecinos no pudiesen matricular, ¿cierto?, para poder estudiar. Discriminado por la sociedad y abandonado por el sistema. Y vivía lo mismo, ¿cierto?, que vivía Mefiboset. Vivía en Lodebar. Vivía en una situación de desgracia. Vivía en una situación, ¿cierto?, de discriminación y vivía en una situación de abandono. Ya voy a retomar eso más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos que se presenta alguien así en la vida nuestra, y yo como trabajador social me tocó ver muchas vidas de jóvenes que también vivieron en Lodebar, abandonados, ¿cierto?, por el sistema, abandonados por sus familias. Déjeme decirle que cuando esos jóvenes se encuentran con Jesucristo, la vida de ellos es completamente cambiada y transformada. Amén. Entonces, nosotros, den un aplauso al Señor. Si va a dar un aplauso al Señor. Entonces, tenemos en primer lugar una situación desfavorable. Hermanos, usted puede estar acá y puede estar su mente en Lodebar. Puede todavía tener una mente cautiva, una mente de desgracia, una mente, ¿cierto?, donde yo voy a la iglesia, pero todavía estoy atrapado por mi historia. Estoy atrapado, ¿cierto?, por lo que viví. Pero en Jesucristo, toda cadena familiar se rompe. En Jesucristo, toda cadena familiar es rota. Bendito sea el Señor. Eso es roto. Que tu padre golpeaba a tu madre, que tú golpeas al otro, eso se rompe en Jesucristo. Amén. Eso está roto. Porque en Cristo hay nueva vida, hay nueva oportunidad. Amén. Sin embargo, podemos estar viviendo una situación desfavorable. Sin embargo, no nos podemos quedar en lo malo. Miren, el 9:6, segunda de Samuel, vamos al 9:6. Dice, cuando Mefiboset, ¿cómo se llamaba? Mefiboset. ¿Cuesta? Dígalo, Mefiboset. Mefiboset, ¿cierto? Que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David. ¿Qué hizo él? Se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Y qué le dice David? ¿Tú eres Mefiboset? Le preguntó David. A las órdenes dice su majestad. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, Mefiboset tenía miedo de presentarse ante David, ¿cierto? Había temor, tuvo miedo. Ahora, ¿por qué? Porque en la cultura de Israel, los reyes mayormente mandaban a matar, ¿cierto? Mandaban a matar y acabar con las familias rivales para intentar, ¿cierto?, que no se levantaran herederos al trono. Así es, Señor. Por lo tanto, Mefiboset para presentarse ante David era complicado, había temor. Pensó en algún momento, dicen algunos, que él lo podía... No, así. ¿Cierto? Matar. Tenía miedo.
¿cierto? De que deseaba tratarlo como un príncipe. Sin embargo, ¿cierto? David lo iba a tratar como un príncipe y le dice, no tengas miedo. Y hay algo interesante que sale en el texto que lo logré ver. Dice, ¿tú eres quién? Mefiboset. O sea, David hace algo, ¿cierto?, que no se hacía en esos tiempos. Porque socialmente Mefiboset estaba excluido y todo lo que hemos conversado. Pero David hace algo, lo llama por su nombre. Gloria a Dios. Lo llama por su nombre. Le dice, ¿tú eres Mefiboset? Así es, Señor. Hermanos, cuando Dios nos llama por nuestro nombre. Amén. David honra el nombre de Mefiboset, le da un nombre, le dice, ya no eres el excluido, ya no eres el tullido de pies, tu nombre es Mefiboset. Por lo tanto, Dios hoy día te llama por tu nombre. Él te conoce, Él sabe lo que vives, Él sabe lo que tienes, sabe todo, Él sabe absolutamente todo. Y no te llama porque eres hijo de acá, esposo de allá, tú vienes de este lugar, de esta nacionalidad, de esta población, no. A Dios no le interesa, a Dios le interesa tu nombre. Amén. Tu nombre, y ese nombre relata importancia. Importancia. Tú para el Señor eres importante. Por lo tanto, David al llamar por el nombre a Mefiboset le quita toda vergüenza que él sentía. Así es, Señor. Dice la Escritura que este pastor Jesucristo llama a las ovejas Por su nombre. por su nombre. Así es, Señor. Él las llama a cada una por su nombre. Gloria a Dios. Amén. Él te conoce, iglesia. Amén. Él sabe lo que vives. Amén. Él sabe tus luchas. Él sabe tus fracasos. Él sabe con lo que batallas día a día. Con lo que cuesta a lo mejor ir a trabajar. Él sabe lo que estás viviendo emocionalmente, mentalmente. Él lo sabe. Y aquí es donde aparece la gracia inmerecida. Por lo tanto, el segundo punto, aparece la gracia inmerecida. Esta gracia inmerecida que nosotros no merecíamos y que Mefiboset no merecía, pero que recibió de igual manera. Amén. El 7 dice, no temas, pues en memoria de tu Padre he decidido beneficiarte. ¿Qué va a hacer David? Voy a devolverte, ¿qué cosa? Todas las tierras Amén. que pertenecían a quién? A tu abuelo Saúl. Y de ahora en adelante te sentarás. Miren qué tremendo. Un aplauso al Señor. Qué tremendo lo que hace David. Porque David no le dice que voy a dar un terrenito ahí, ¿cierto? De unos 200 metros cuadrados. No. Te voy a devolver, ¿qué cosa? Todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo. Ni siquiera nombra a Jonatán, le dice a tu abuelo Saúl. O sea, de todo, ¿cierto? Lo que no tienes, te voy a dar más, incluso, porque te voy a dar todas las tierras, pero más encima, ¿dónde se sentará? A la mesa del rey. De la desgracia a la mesa del rey. Entonces, nuestra vida, igual que Mefiboset, es de la desgracia a la mesa del rey. Hermanos, usted hoy día está sentado en la mesa del rey. Y usted lo debe creer con su corazón. Créalo, créalo, créalo. El Señor lo sacó de allí para sentarlo en su mesa. Jesús, cuando está con los discípulos en el aposento alto, ¿cierto? Antes de ir al Getsemaní, Él dice, cuánto he deseado estar con vosotros, le dice. Y celebran la Pascua. Esto es un reflejo del Señor en la mesa. Gloria a Dios. ¿Cuánto, dice el Señor, he deseado comer con ustedes? Amén. ¿Cuántos anhelamos, sin embargo, nosotros comer con Él? ¿Cierto? Primera de Pedro, dice, Primera de Pedro 1, 3, 6, dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho... ¿A dónde voy? Acá está. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible. ¿Cómo es la herencia? Indestructible. ¿Qué más? Incontaminada e inmarchitable. Tal herencia, ¿dónde está? ¿Para quiénes? Para ustedes. A quienes el poder de Dios protege mediante ¿qué cosa? La fe. ¿Hasta dónde? Hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto
nosotros tenemos acceso a esta herencia incorruptible, indestructible, ¿cierto? Una herencia que no tiene mancha a través de nuestra fe. Esto es un aliento de Pedro, dice, porque ustedes han tenido paciencia hasta ahora, que a pesar de todas las pruebas han creído que han de recibir esta herencia. Amén. Amén. Por lo tanto, al igual que Mefiboset, hoy día el Señor quiere volver a sentarte a su mesa. Amén. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés sufriendo, Gracias, Señor. no importa a lo mejor lo fracasado que tú te puedas sentir. Amén. Así es, Señor. Porque tú puedes estar acá y sentirte como un fracasado, Sí, Señor. siento como un abandonado por el sistema, por la vida, Gracias, Señor. y vivir en lo de Bar. Miren, el 9, segunda de Samuel 9:8. ¿Estamos aquí todavía? Amén. Amén. Dice, Mefiboset, ¿qué hizo? Se inclinó y dijo, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se fije en él? Pues ¿qué valía? Si no algo más que un perro muerto, dice Mefiboset. No algo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que pertenece a tu amo Saúl y a su familia, se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha, para el sustento de su casa, que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 enviados. En cuanto al nieto de tu amo, ¿cuándo comerá en la mesa? Siempre. Siempre comerá en la mesa. Amén. Siempre, dice. No un tiempo, no hasta que David le dé los monos y se vaya. No, siempre comerá en mi mesa. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos como Mefiboset? Pero si yo no valgo más que un perro muerto, dice él. No soy absolutamente nada. ¿Cierto? Conoce mi historia, David conoce mi historia, sabe lo que viví, sabe de dónde vengo. No valgo más que un perro muerto. ¿Y Aleluya. cuántos de nosotros a lo mejor creemos en esta noche así? Que no valemos más que un perro muerto. Bendito eres tú. Pero cuando vamos a las Escrituras nos damos cuenta que le valimos la vida al Señor. Tu vida le valió su vida en la cruz del Calvario. Por lo tanto, iglesia, tú vales oro. Tú vales más que el oro. Vales más que lo que la gente pueda decir. Más de lo que tu historia te pueda condenar. Más de lo que la sociedad te pueda condenar por tu historia, tu pasado. Hermanos, Él quiere hoy día que nos sentemos a su mesa. Porque es una gracia inmerecida. Tú no la merecías. Tú, cierto, no tenías acceso, no había forma. Pero sin embargo, el pago de Jesucristo en la cruz del Calvario hoy día te posiciona en lugares celestiales y te posiciona en una nueva vida y una nueva oportunidad que Dios te quiere dar en esta noche. Bendito sea el Señor. Gracias. ¿Se acuerdan de la historia anterior del joven? Sí, Señor. Bueno, nosotros llegamos, ¿cierto?, hasta esa parte de la historia. Sin embargo, este joven que yo les contaba siguió creciendo. Arrendaba piezas en diferentes sectores y para poder estudiar los vecinos lo matriculaban. Porque no había familia, no había papel, no había absolutamente nada. Y logró estudiar así, costarse los estudios, vendiendo parches en los semáforos, vendiendo en diferentes lugares, logrando llegar hasta octavo básico. Hasta que un día, siendo adulto y estando en lo de Bar, en esta vida de desgracia, en esta vida de exclusión, en esta vida, ¿cierto?, donde socialmente lo mejor era estar muerto, socialmente lo mejor era abandonar la tierra, espiritualmente no había oportunidad, estando en lo de Bar, me contaban que el Señor lo sacó de allí y lo sentó en lugar real. Amén. Este joven, ¿cierto?, que vivió todo lo que sufrió, el Señor lo rescató de lo de Bar, apareció Jesucristo en medio de su vida, irrumpió su vida, irrumpió su historia, y él se encontró con Jesucristo, el Señor. Y al igual que Mefiboset le devolvió la vida que le habían quitado. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos devolvió la vida que nos quitaron? Amén. Podíamos caminar en diferentes lugares, pero éramos muertos en nuestra mente. Hermanos, que el Señor
nos ayude. Debemos acercarnos tal y cual eres. Amén. No importa de dónde vengas, lo que has hecho, lo sucio que te puedas sentir, Dios te ha sacado, te ha limpiado y ha roto la cadena familiar, te ha puesto vestimenta real, te sacó la ropa sucia, te vistió y te sentó a la mesa, te preparó el plato, hizo todo lo que tenías que hacer. ¿Sabes qué? Lo único que tú tienes que hacer es sentarte con Él. Amén. Y creerlo, porque Él ya preparó todo para que tú vengas a Él y a su mesa. Amén, bendito sea el Señor. Y en tercer lugar, para terminar, transformación y bendición de Mefiboset. Ya vamos terminando, dice 2 de Samuel 9:11. Yo estoy ¿para qué? Para servir a su majestad. Haré todo lo que su majestad me mande, respondió Siba. A partir de ese día, Mefiboset, ¿qué hizo? Se sentó a la mesa como uno más de los hijos del rey. Aleluya. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía ¿dónde? En Jerusalén. Pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Gracias, Señor. Es trasladado de Lodebar ¿a dónde? A la mesa. A la mesa del rey Gloria a Dios. y a Jerusalén, donde estaba el templo, Gracias. donde se adoraba, donde podían ir los israelitas. La vida de Mefiboset tuvo varios cambios y transformaciones, de la miseria a la seguridad, Sí, Señor. de la pobreza a la riqueza, del miedo a la confianza y de la soledad a la familia. La gracia de Dios puede transformar la vida hoy día de usted Amén, Señor. y de cualquier hombre que así lo desee. Usted solamente tiene que tener la voluntad y Él lo hará. Amén. Amén. David le entregó a Mefiboset lo que nunca tuvo. Gloria a Dios. Y al igual que nosotros, Jesucristo también nos entregó aquello que no merecíamos, que era la gracia. El Señor quiere llevarte, hermanos, hoy día a sentarte en su mesa. Amén. Amén. No importa lo que vivas, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que viviste. Amén. Terminando con la historia anterior, la ilustración que yo les di, ¿se acuerdan del joven? ¿Cierto? Abandonado, el sistema lo botó, el sistema lo abandonó, hasta que apareció Jesucristo. El Señor salió a su encuentro, Gracias. Gloria a lo Dios. vistió de realeza, Amén. le dio un nombre, le dio una oportunidad, le dio la vida cuando había muerte y lo llamó a ese Lucas. Gloria a Dios. Gloria a Le Dios. puso un nombre y se llama Lucas. Y ese joven está ahí. Y ese pastor soy yo. Lucas vino de Lodebar y el Señor lo sentó en su mesa de Gloria a gracia. Dios. Amén. Lo que el Señor hizo con Lucas lo puede hacer con esta comunidad Amén. y lo puede hacer con su familia, lo Amén. puede hacer con tu hijo Gloria a Dios. Amén. y lo puede hacer con cualquiera Amén. que quiera venir. Amén. Señor. Dios puede sacarte de Lodebar. No importa el miedo, no importa el temor, no importa tu historia, no importa la soledad que vivas. Amén, Señor. El Señor Jesucristo siempre está presto a dar nuevas oportunidades. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Gracias.